7:05 en la mañana de este viernes conversamos con Carolina Morán. Ella es experta en materia laboral. Obviamente estamos con un tema importante y es este acuerdo que hubo, ¿no? Y esa resolución, la aplicación de este decreto de modificación del salario mínimo que entró en vigencia a partir del 1 de agosto. Vamos a ver, tenemos acá dos participaciones, dos notas de voz de Edwin Rodríguez y alguien de terminación de celular 7752. Vamos a escuchar al hilo, es Alexander, me están diciendo la segunda participación. Los vamos a escuchar al hilo y después escuchamos entonces la reacción de Carolina. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Rodríguez. Un saludo a la persona que nos está explicando sobre el incremento al salario mínimo. Solamente tengo un par de preguntas para ella. Se habla, si bien es cierto, del 20% del incremento, pero fuera bueno que le explicara a la población a cuánto equivale ese 20% del salario mínimo y cómo se va a ver reflejado en planilla. ¿Por qué? Porque al incrementar el salario mínimo sabemos de que va a incrementar el pago para Seguro Social y no sé si para AFP. Entonces, al final, cuánto económicamente, en dinero, en dólares o quizás en Bitcoin, no sabemos, se va a ver reflejado en planilla y en su cuenta de ahorro o cheque o como le paguen a la población. Feliz mañana, gracias, saludos. Excelente. Buenísima pregunta, un saludo. Creo que, no sé si escuchamos las dos notas de voz, ¿le parece? Perfecto. De acuerdo. Hola William, buenos días a tu invitada y a las personas que todos los días te vimos. Muy bien por el trabajo que está haciendo el ministerio en el aspecto de darle seguimiento a las empresas a las que van a subir el salario mínimo, ¿verdad? Pero también creo que como Ministerio de Trabajo, ¿verdad? No sé si la persona que está ahí es parte del Ministerio de Trabajo, creo que deberían de hacer más trabajo también para las empresas en el aspecto de los derechos laborales del trabajador, ¿verdad? Hay empresas como, darte un ejemplo, Lactolac, que explotan al trabajador entrando a las 5 de la mañana y saliendo a las 6 de la tarde y con una base de un salario mínimo, así son vendedores pues, pero la explotación laboral que tienen y psicológica es bárbara, ¿verdad? Entonces creo que en esa área el Ministerio de Trabajo también está quedando un poco a deber por el hecho de que no hay unas auditorías en ese aspecto, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero sí creo que hay muchas empresas que explotan al trabajador, que te dicen agradecer que tenés trabajo, ¿verdad? O que están enojadas porque te van a aumentar el salario, ¿verdad? Creo que por esa área sí deberías de actuar un poco más en el área del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Saludos William y saludos a tu invitada. Bueno, excelente, gracias a la participación de ustedes. Sin duda alguna que esto es lo que nutre el programa, ¿no? Y nos gusta mucho escucharlos. Carolina Morán es experta en materia laboral, no es trabajadora ni mucho menos del Ministerio de Trabajo, así que hacemos la aclaración. Así que, Carolina, dos consideraciones ahí de nuestros amigos. Sí, fíjate que la primera, ¿verdad? Las tarifas a salarios mínimos, nosotros lo estuvimos conversando en la entrevista anterior y sí, ahorita se los comparto. El amigo decía que si pudiésemos explicar a cuánto era el aumento. Para el tema del sector agropecuario, recolección de café y recolección de algodón, estamos hablando que el salario mínimo actual a partir de agosto va a ser de 243.46. Para beneficios de café, recolección de caña de azúcar, el salario mínimo ya con el aumento de agosto va a ser de 272.66. El salario para el sector maquila, textil y confección a partir del 1 de agosto es de 359.16 de dólar. Para ingenieros azucareros, para los ingenios va a ser de $365. Estamos hablando sobre la base de un salario a 30 días, ¿verdad? De todos estos aumentos. También para el sector industria, el salario mensual a 30 días va a ser de $365 con el aumento a partir del 1 de agosto. Para el área de comercio y servicios también vamos a tener el mismo salario de 365 a la base de lo que es el salario a 30 días. ¿Qué pasa con este tema del aumento al salario mínimo? Fíjate que lo que él decía es muy cierto. El trabajador no va a recibir los $365 de aumento, por decirte, para comercio y servicios. Va a estar sobre la base de un salario de 365 a un salario de 30 días. Estamos hablando que el salario diario va a ser de $12.
¿Qué es lo que pasa con este tema del aumento del salario mínimo? A ti te van a pagar, cuando ya tú recibas tu boleta de pago, te van a descontar AFP y Seguro Social porque son descuentos de ley. Son contribuciones que no podés decir hoy sí quiero y mañana no quiero. No. La ley obliga a las empresas a hacer esos descuentos, AFP y Seguro Social. Si tú tenés otro tipo de descuentos, por decirte, Fondo Social para la Vivienda, de la banca o créditos personales que tengas con instituciones financieras y tú has autorizado, ese es otro tema. Claro. Y tú sabes que te lo van a descontar porque tú has firmado. Pero aquí hay que hacer ver eso. AFP y Seguro Social se debe de descontar. Entonces el trabajador va a recibir 365 menos los descuentos de AFP y Seguro Social. Si yo no llego a trabajar, no tengo derecho a ganar. El salario es la prestación que se le paga al trabajador por el servicio que presta. Entonces no vamos a esperar un salario de 365 cuando no llegamos varios días a la empresa, por decirte un ejemplo. Aparte de eso también, porque es el derecho. El otro amigo decía un tema importante, que el Ministerio de Trabajo le falta verificar a las empresas porque hay explotación. En El Salvador hay libertad de contratación. ¿Qué significa? De acuerdo a la Constitución, el empresario puede contratar libremente. Claro, hay una base también, no puede discriminar, hay ciertos temas a los cuales se debe ajustar a la ley, exacto, pero puede contratar. Y yo perfectamente puedo hacer una reestructuración en la empresa por un tema económico, por un tema de materia prima, claro, ¿verdad? Claro. Y puedo dar por terminados los contratos de trabajo. Pero si los contratos son dados sin ninguna responsabilidad, si el contrato yo lo doy por terminado y el trabajador nunca me ha cometido una falta, me obligo a hacer, como es un despido injustificado, o sea, no hay motivo, yo tengo que indemnizar, ¿verdad? Si yo doy por terminado un contrato sin que dé motivos al trabajador. Entonces, si la empresa está obligada a pagar el salario mínimo por el servicio que presta, respetando, claro, la dignidad del trabajador. Hay un concepto de OIT que es el concepto de trabajo decente, que tiene que desempeñarse con condiciones dignas, con seguridad y salud ocupacional, con todo lo que es referente, ¿verdad? Pero sí se puede pagar un salario mínimo. Y por el otro lado también es importante hacer ver que de acuerdo al convenio 111, el tema de aspectos discriminatorios no se puede dar en la empresa. Sí. Que a igual trabajo, igual labor. Claro. Y otro punto importante sobre estas llamadas, el rol del Ministerio de Trabajo también tiene un rol asesor. De acuerdo al convenio de OIT, de la Inspección de Trabajo, el inspector puede llegar perfectamente y explicarle para el mejor cumplimiento de la norma laboral. Por ejemplo, tú lo ves en el Ministro de Trabajo. El Ministro de Trabajo explica y dice, miren, sobre esto va a pasar esto y esto, y si la empresa no lo hace, va a pasar esto y eso. Esa es una asesoría, si lo debemos así. ¿Por qué? Porque es un rol de una balanza para ayudar al empleador a cumplir. Claro. Si no cumple, claro, debe de multarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay más participaciones. Por acá el amigo de terminación 2279 dice, preguntar, bueno, si le darán seguimiento a las instituciones de gobierno que no hagan efectivo ese aumento para este mes de agosto. Bueno, obviamente su respuesta en la medida de lo que usted sabe o sabría de esto, Carolina, puesto que tampoco, decíamos, no pertenece al Ministerio de Trabajo. Había otra consideración por acá. Quiero ver, bueno, nos quedaríamos con eso. No sé si teníamos notas de voz ahí listas. Juan Carlos, me indicas si tenemos alguna nota de voz para poder escucharla. Y el otro tiene que ver acá. El amigo de terminación 7553 dice, ¿cómo regular que aunque se incremente el salario, no se incremente el costo de la canasta básica y el costo de la vida? Es una pregunta ahí. Bueno, no sé si está en sus posibilidades contestarla, pero bueno, son dos consideraciones. Y escuchamos a Jorge Ventura, ¿le parece? Y después entonces hacemos un resumen de su respuesta. Perfecto. Por favor. Buenos días, tengan buenos días tanto la invitada como el entrevistador. Bueno, el tema del salario mínimo, yo quería compartir un poquito la situación, ¿vea? Como ya lo hemos conversado, creo yo, dado mi opinión, es un tema que viene en un momento complicado para las empresas. Y es un tema que no se ha analizado, ¿verdad? Y es muy importante tener un plan de incremento al salario mínimo porque estaba muy bajo. Eso tiene que estar en la mesa siempre, ¿verdad?
pero no es el momento. Y especialmente porque hay un análisis donde creo que el 75% de la población está en trabajo informal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo esta gente va a lograr tener esos ingresos? Incrementando los precios de sus actividades económicas. Eso no se vio. Y también la parte de la escalera que mencionaba, que ponían como tema, eso es para el presupuesto del próximo año. En este año para cualquier empresa es imposible hacer un fenómeno de escalera porque recién se están recuperando de la pandemia y del fenómeno de estar cerrados sin ingresos, y claro, con los préstamos ahí latentes, pendientes de pago. Entonces es bien importante lo que está compartiendo ella, cómo va a ser la metodología para que todas las empresas se preparen. Hay un escenario también, la mayoría de empresas medianas y que cumplen todos los requisitos legales no pagan el salario mínimo, sino que andaba rondando 360, 365, y las grandes el salario mínimo es 380, 400, eso es lo que tienen en la experiencia he podido revisar. Ojalá que el ministerio, ¿verdad? Yo sé que la persona que está ahí no es del ministerio, no solo revise para un lado, ¿verdad? Y que no revise las empresas de las personas que están involucradas con el partido en el poder. Solamente, gracias. Bueno, excelente. Quizás nos quedamos con esas consideraciones, Carolina, para que nos pueda dar su opinión. Sí, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que, como tú le dijiste, ¿verdad? No soy del Ministerio de Trabajo, claro, soy la directora de Morán y Asociados, una firma especialista en Derecho Laboral y Derecho Corporativo. ¿Qué es lo que pasa con este tema del aumento del salario mínimo? Las empresas, estamos claros de que el momento, más después de una pandemia, nunca va a ser un buen momento, pero siempre el flujo de las empresas tiende a ser variable, ¿verdad? Depende de la economía internacional. Pero sí puede hacer esos ajustes dependiendo, algunas empresas ya lo están haciendo, lo puede hacer posterior el ajuste de esa escala que hablábamos del salario. Sí. Pero no está obligada, como lo decimos también. Es importante hacer ver también el hecho de que el Ministerio de Trabajo, como les decía, tiene un rol asesor. Y es bien difícil, lo que decía el amigo, que venga el ministro y diga, solo vamos a ir a visitar las empresas de fulano y sutano. Es mentira, porque él no va a poder, son tantas las empresas que creo yo que lo primero que se enfrenta nuestro gobierno, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo a nivel de Latinoamérica siempre son las cenicientas, porque son las instituciones que menos presupuesto se les da, y se hacen maravillas con los fondos que se asignan. Y entonces, inspecciones aleatorias. Tendrían que ser aleatorias. Imagínate que si solo cuántas empresas hay en el país. Claro. Incluso claro, el ministro decía que va a designar a personal para ver el tema de inspección, porque los inspectores no darían abasto, sí, ¿verdad? Es bastante la empresa si lo vemos a nivel nacional. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el sector informal. A nivel mundial, el sector informal siempre está creciendo. Es algo que hasta hay estudios de OIT que no se puede controlar fácilmente. El sector informal siempre está creciendo. ¿Qué pasa con el precio de la canasta básica? El gobierno ya está haciendo acciones a través de la protección al consumidor, de la Defensoría, para verificar que no se aumente la canasta básica. Se vuelve difícil, porque cuando llegue el inspector de la Defensoría, se pueden dar unos precios, pero cuando él se vaya, imagínate por ejemplo en un mercado, ya le suben, sí, ¿verdad? Claro. Se vuelve difícil la labor, pero sí se puede ver de qué manera sí, regular ciertos aspectos. Y que eventualmente, un paréntesis, esto ha coincidido con un hecho importante, ¿no? Y es que el incremento de precios de productos ya venía desde antes de que incluso se hablara de la posibilidad de un incremento de salario mínimo, y eso tiene que ver desde luego con la situación de pandemia, ¿no? Hay que recordar que todo se paralizó a nivel mundial. Entonces, sí, después se ha vuelto en algunos casos a los precios originales antes de que sería 2019, pero también tenemos una situación de disminución en la producción, ¿no? Leíamos, digamos, aquí hemos analizado ese punto, Carolina, y es, pues sí, el costo de flete de transporte de carga marítimo ha incrementado, el flete de carga de transporte terrestre también se ha disparado, el precio de los combustibles va para arriba, entonces ahí hay... es como una tormenta perfecta, ¿no? Porque los incrementos por la situación de COVID venían y ahora lo del salario mínimo, pues sí. Sí, es el tema aduanal, ¿verdad? El tema, sí, es una claro, escalita. Y si tú te fijas también, la producción de muchas empresas ha parado. Sí. Por ejemplo, la producción de los carros, la producción de muchas cosas. Hablábamos sobre situaciones como el PlayStation 5, que todo el mundo, sí, lo anda buscando, los que tenemos hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se hizo? Porque la producción se para por todo el tema de la pandemia. Sí.
Fíjate que no quiero terminar el programa, creo que tenemos pocos minutos, ¿verdad? Se nos quedan unos 8 minutos. Unos 8 minutos, no quiero terminar el programa y aprovechar ese espacio, Edwin, para comentarles, William, perdón, ya te estoy cambiando el nombre. Sí, no hay cuidado. Para comentarles algo importante que también se está haciendo a través de las instituciones de gobierno y es el subsidio para el aumento al salario mínimo. El subsidio al aumento al salario mínimo ya se estableció que de acuerdo a la ley de subsidio, ¿verdad? Se hace lo que es el FIRE empresa y todo, y perfectamente se puede aplicar al subsidio para aquellos trabajadores, para aquellas empresas que tengan trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa, o sea, que no pasen de 100 trabajadores. Si tiene 101 trabajadores ya no va a poder aplicar el subsidio y se van a tomar en cuenta para este subsidio a partir de la planilla del mes de julio declarada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Qué significa? Si tu planilla la tenías a 102 trabajadores en el mes de julio, no vas a poder optar a este subsidio, porque esa es la base que va a tomar lo que es Bandesal para poder aplicar el subsidio. Yo los invito a buscar a través de nuestras redes sociales de Moraña Asociados. Nosotros vamos a sacar una serie de imágenes para ir orientando para que puedan aplicar la micro, pequeña y mediana empresa al subsidio de Bandesal. En redes sociales también, ¿no? ¿Ustedes? Sí, nosotros estamos en todas las redes sociales, William, desde Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, estamos actualizándolas de manera permanente. Ahora vamos a sacar esa serie de imágenes para que apliquen al subsidio del aumento al salario mínimo. También pueden encontrar el boletín en nuestras redes donde establecimos los aumentos al salario mínimo y otra serie de imágenes también donde hemos puesto estas tarifas de salario mínimo que hoy mismo también se va a volver a publicar para que lo tengan de primera mano. ¿Qué pasa con este aumento al salario mínimo? Es primera vez que se da el subsidio al aumento del salario mínimo, o sea, en el hecho, como decía el presidente Bandesal, nunca se había subsidiado un aumento de este tipo y el subsidio va a ser a partir de la cantidad que el trabajador se le ha aumentado. Por ejemplo, si tú ganabas $340 y sos de comercio y servicios y se te tiene que aumentar a $365. Entonces, esos $365, esos de 240 a 365, estamos hablando que son prácticamente una cantidad, esa es la que va a ser subsidiada, el aumento significativo. Estamos hablando de $25, por decirte el ejemplo, ¿verdad? Solo esa cantidad va a ser subsidiada. Pero también el subsidio incluye, y fíjate que esto es importante, sí, que sobre ese aumento de la base para poder aumentar el salario mínimo va el costo de AFP y Seguro Social. Entonces el subsidio va a incluir AFP y Seguro Social. Entonces, lo va a subsidiar Bandesal, solo la cantidad. No es de que te va a subsidiar los $365 completos, no, solo la cantidad de aumento, la diferencia. Claro. Es importante también que todo va a ser de manera electrónica a través de la plataforma de Bandesal. Ellos han puesto un link especial, lo pueden seguir también, donde se debe de registrar todo empresario a partir del día 15 de agosto, porque es cuando se debe registrar y subir cierta información de la empresa para poder aplicar el subsidio. Es de hacer ver también que solo es para el sector formal del país. Sí. O sea, si tú estabas en el sector informal y corres ahora a darte de alta en el Seguro Social para formalizarte, ya no entras en el subsidio. Tenías que haber estado formalizado desde el mes de julio, porque la planilla de julio se paga en agosto. Entonces, todos estos datos los pueden seguir en nuestras páginas, en nuestras redes también, que nosotros se los estamos compartiendo. Bueno, excelente. Por acá hay otras consultas. Moisés Bonilla dice, la consulta es si dentro de mi jornada laboral de 8 horas de trabajo, 2 horas de turno nocturno, debería de recibir mi salario extra por esas 2 horas, aunque gane el salario mínimo. Esa es una pregunta. Luego tenemos por acá el amigo de terminación 4175, dice el salario mínimo. ¿Cómo se pagarán los trabajadores que tienen asignado el pago por catorcenas? Igual, porque el salario se paga por el servicio que se presta. Si en empresa se presta el servicio catorcenal, quincenal, mensual, semanal, igual se debe de pagar el aumento. Incluso el aumento del salario mínimo entró en vigencia el 1 de agosto, que el 1 de agosto cayó día domingo. Desde ese día domingo, si era un día de descanso para los trabajadores, desde ese día se tuvo que hacer el aplicativo del aumento del salario mínimo. Excelente. Creo que tenemos espacio para una nota de voz de Rafael Meléndez. Vamos a escuchar a Rafael y creo que vamos a ir concluyendo.
Perfecto. Muy buenos días, muy buena entrevista. Quería plantear mi punto de vista. Vean, para todos es conocido que nuestro salario mínimo no dignifica a nuestro trabajador, de que es insuficiente para tener una vida digna. O sea, que constitucionalmente indica que tiene que cubrir vivienda, gastos, incluso hasta distracción y diversión. Eso es lo que tiene que cubrir nuestro salario mínimo. Yo recuerdo que allá por los 80s, el salario mínimo sí dignificaba y sí alcanzaba, cuando menos, un poco más de lo que el actual alcanza. En nuestro medio la vida es bastante cara, es bastante onerosa, impuestos están elevados. La situación es, uno, los combustibles elevan todo y nosotros pagamos impuestos sobre combustibles exageradamente. O sea, a la larga, si vemos una factura de combustible, nos damos cuenta de que prácticamente solamente el 30 o 35% son impuestos y no material pagado por automovilistas, etcétera. Ahora bien, se habla de la explotación, etcétera, que fueron las banderas de batalla de los revolucionarios de los 70s, 80s. Eso crea una inconformidad, pero no permite al trabajador ver cómo son aquí las cosas. La competencia viene de todas partes, incluso hasta de la ropa usada, incluso en la venta de carros chocados, incluso en la venta de llantas usadas. Productos chinos que tienen la puerta abierta y son el matadero para empresarios nacionales que no pueden competir con eso. Y de igual forma no pueden pagar un salario digno. Todas esas cosas inciden en la calidad baja de vida que tenemos. Pero yo puedo estar equivocado. Un gusto. Bueno, excelente. Buena participación de Rafael. Gracias, de verdad. Abordó todos los temas, ¿verdad? Nos hizo un buen resumen, un buen análisis. Sí, claro, fue más allá de la parte que estamos hablando de la estrictamente técnica, ¿no? Pero es interesante escucharlo. Sí, fíjate que el poder, les comento, a veces se dice, en El Salvador ganamos una tontera, en El Salvador el salario mínimo es bajo. Lo que pasa es que depende del poder adquisitivo de cada país. Tú no vas a comparar porque los que han estado en Estados Unidos de manera ilegal, trabajando, no es lo mismo a cuando tú vas de paseo o ves las fotos. Es totalmente diferente. Claro. Entonces, el poder adquisitivo, porque algunos dicen, ¿por qué no ganamos como Estados Unidos, que se paga la hora y que lo mínimo que te pueden pagar por hora son 15, 30 dólares? No se puede, porque igual tendría que subir, todos te subiría, el poder adquisitivo cambia. Allá en Estados Unidos, alquila un apartamento de una habitación y vale $3,000, $2,000, donde viven 10 personas para poder mandar la remesa familiar. Que es una realidad, que a veces no lo vemos. Entonces, el poder adquisitivo de cada país varía, por eso el aumento o por eso los salarios mínimos son distintos en cada país. Y sí, concuerdo con todo lo que decía el amigo del audio, que todo se dispara, todos los precios se disparan, ¿verdad? Porque sí, no hay un control a nivel internacional del mercado en ciertos aspectos. Bueno, excelente. Están llegando más participaciones, pero el tiempo se nos ha agotado. De verdad, Carolina, gracias por haber compartido con nosotros la mañana de este viernes, al cierre de la semana, por cierto. Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Los invito a seguirnos en las redes sociales a través de Morán Asociados, el www.moranasociados.com, o pueden visitar también mis redes sociales como Labor El Salvador o Estudio Laboral El Salvador. Twitter, Instagram, Facebook. Sí, en Twitter, por ejemplo, ahora que sabemos que todo el mundo está utilizando el Twitter, nos pueden encontrar como Morán Asociados, @Morán Asociados, y está el Twitter. Para su servidora me pueden encontrar como @Estudio Laboral. Claro, y entonces van a diseñar una campaña, me dijo, solo para reiterar esto, de consejos prácticos sería. Sí, ya está la campaña sobre el aumento del salario mínimo, donde pueden buscar las distintas imágenes de todos los sectores, donde aparece el salario mensual a 30 días, el salario diario y el salario por hora. Sí. Y también va a salir una campaña que esperamos que arranque este día, que es sobre cómo aplicar al subsidio para la micro pequeña empresa, para aquellos empresarios que tienen 100 trabajadores como tope para poder aplicarlo. Entonces nos pueden seguir. Nuestra misión es orientar también, ¿verdad? Somos una firma de abogados expertos en derecho laboral, en derecho corporativo, que acompañamos a las empresas y con mucho gusto estamos a la orden. Excelente.
te reitero el agradecimiento, Carolina, por haber hecho espacio en su agenda y estar con nosotros la mañana de este viernes. Gracias de verdad. Muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno, excelente. 7:30. Tenemos que irnos a la pausa. Vienen nuestros compañeros de Morning Club y nos vamos a escuchar el próximo lunes, 6:30 de la mañana. Descansen el fin de semana, así que recarguen energías y pues nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Buenos días. Entrevista Club con William Meléndez, de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 AM en Club 925.